El libro de Mateo, capítulo 13, vemos que el Señor va a dar una serie de parábolas. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, donde leímos, la parábola de la red y, amén, todas estas tesoros nuevos y viejos, el versículo 51. Nosotros vamos a meditar en la parábola de la perla de gran precio. Pero antes que el Señor iba a hablar, dice que en aquel día, versículo 13 del capítulo de Mateo 13:1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La Biblia dice que el Señor estaba en la casa, estaba en un lugar y salió de ese lugar y se sentó junto al mar. Y dice el verso 2, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la orilla del mar. Cuando nosotros leemos esto, parece que fuera un relato de algo que el Señor dice, estaba en una casa, salió de la casa, se fue a la barca, ahí estaba con sus discípulos y la gente los siguió y estaba en la orilla. Simplemente parece un relato, es como un versículo puente para que después el Señor diga la parábola. Pero ninguna de las palabras del Señor en las Escrituras son sueltas. Aún estas dos palabras que usted la lee y cualquiera pueda entender que estaba en una casa, salió de la casa, se fue al mar, se fue a la barca y la gente lo siguió y estaba en la barca. Es como decir, salgo de mi casa y me tomo el colectivo y me voy a trabajar, o estaba en un lado y me voy a otro lado. Parece que es algo común, que no tiene aparentemente un sentido espiritual, porque es un relato de que, como usted dice, salí a tal lado, hoy fui a tal lado, hice este viaje, pero todo esto tiene un significado espiritual. Para la mayoría de los maestros de la Biblia, son versículos insignificantes. Si usted busca un comentario bíblico, una explicación de los estudios, usted no va a encontrar nada que hable, que explique eso, porque simplemente es un relato de algo común de la vida diaria que el Señor hizo. Como nosotros estamos hoy, ustedes están acá, seguramente que salieron de su casa y vinieron para acá, colectivo, en tren, en auto, como sea, y después van a salir, van a ir a su casa o a la casa de alguien y van a comer algo, y bueno, y después no sé qué harán en la tarde, algunos dormirán la siesta, y bueno, y pasará el día, la jornada, y mañana será otro día, ¿no? Son cosas que son sucesos de la vida, cosas normales que todos hacemos, todo ser humano hace, todo, ¿no? El pobre y el rico, todo, se levantan, se acuestan, duermen, todo es parte de la vida humana, es parte de la vida, amén. Entonces, vemos nosotros que para poder entender estos versículos, tendríamos que leer, no voy a leer, pero sí el capítulo 12, porque dice, aquel día salió, es decir, está hablando de un relato de algo que sucedió antes, Al final del capítulo 12, no lo va a leer usted, pero sí vamos a escuchar esto y meditar esto, que al final del capítulo 12, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, había sido rechazado completamente por los líderes judíos. Los líderes religiosos lo rechazaron totalmente. La pregunta, ¿qué usted hace si está en un lugar y lo rechazan? Se retira. ¿Qué hace usted si va a un lugar y no es bien recibido? Simplemente me levanto y me voy. ¿Para qué estar en un lugar donde no me reciban bien? Donde no soy bien recibido. Me levanto y me voy. Simplemente. No necesito quedarme ahí y torturarme con
con las malas expresiones o las caras que no le gustan que estoy, ¿no? ¿Me van siguiendo? El Señor fue rechazado por los líderes de la religión judía. Amén. Y Él, ¿sabe qué hizo? Él rompió relaciones con ellos. Hay que romper en esta mañana toda relación con el rechazo. A veces el rechazo de otras personas, no estoy diciendo que usted lo rechace o que usted haga algo contra. Corte, rompa, corte toda relación de rechazo. Y corte en usted todo rechazo, porque a veces también somos nosotros mismos que nos rechazamos y no nos aceptamos. Entonces el Señor, diga, rompió toda relación con ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaban, porque ellos no querían saber nada de Él, porque ellos no querían relacionarse con Él. Entonces el Señor dijo, bueno, me retiro, me alejo de ustedes. Ustedes no me quieren, porque el Señor no obliga a nadie. Y el Señor no va a estar por fuerza en ningún lugar, ni siquiera dentro de nuestros corazones. El Señor está si nosotros no le abrimos. Si nosotros no le damos lugar, Él no entra. El diablo es atrevido, él se mete. Pero el Señor no. Si nosotros le abrimos, cuando decimos, Señor, entra en mi corazón, te necesito, Él va a entrar. Y si no, no va a entrar. Entonces el Señor se retira. Y en aquel día, dice entonces el verso 13, salió de la casa. Algunos puedan pensar que estaba en la casa de alguien, en la casa de algún discípulo, en la casa de algún amigo o en la casa de él. Pero vemos que no es la casa de nadie, sino que salió de la casa de Israel. Abandonó la casa de Israel. Fíjese lo que dice, porque la casa representa al pueblo de Israel. Vamos al capítulo 10 de Mateo, versículo 6. Dice que el vino a las ovejas, dice capítulo 10, versículo 6 del mismo libro de Mateo, dice, amén, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. ¿A dónde le mandó predicar a sus discípulos? A la casa de Israel. Se apartó de Israel. ¿Por qué? Porque Israel lo rechazó. Porque Israel cerró su corazón. Él salió de la casa. Amén. Y se fue ¿a dónde? Al mar. ¿A dónde se fue? Al mar. El mar en la Biblia representa las naciones. Usted sabe que la casa representa a Israel. Y en la Biblia el mar representa a las naciones. Por eso el Señor le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. Amén. Porque el mar representa las naciones, representa a nosotros, a los gentiles. ¿A dónde se fue el Señor? Dejó la casa y se fue al mar. Él vino para los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la Biblia que él vino a los suyos y los suyos no, pero todo aquel que le recibe, él lo acepta. Entonces, si los judíos no le querían, él dice, yo me voy al mar, me voy para los gentiles, allá me van a querer, allá me van a recibir, allá me van a aceptar. ¿Me van siguiendo? Dice Daniel capítulo 7, versículo 3, que Daniel vio una visión muy grande. Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Daniel, el profeta Daniel tuvo una visión que vio que del mar salían 4 bestias. Algunos leen esto y entonces dicen, hay que mirar a ver dónde están los monstruos que salen. Y entonces hay gente que se ilusiona y hace cosas que fábula, inventa cosas. Bueno, van a salir. ¿Vieron el monstruo marino? ¿Lo vieron? Si está por ahí. Allá va a salir, ¿no? Y han hecho películas y tantas cosas de monstruos marinos y de cosas, ¿no? Bueno. Pero en el mismo capítulo 7, versículo 17, dice el mismo Daniel, estas 4 grandes bestias, las que vio Daniel en el versículo 3 de Daniel 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que estas 4 bestias que salen del mar no son bestias marinas,
sino que el versículo 17 dice que serán 4 reyes que se van a levantar de la tierra, de las naciones. ¿Para qué explico esto? Para que cuando nosotros vemos que el Señor salió de la casa de Israel, Él fue ¿a dónde? Al mar, a la barca. Porque el Señor ahora iba a extender su evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces salió de la casa y se sentó en la barca en el mar. Esto significa que abandonó a la casa de Israel y se volvió a los gentiles. La abandonó porque ellos lo rechazaron, porque ellos no lo quisieron, porque ellos cerraron su corazón. El Señor no abandona a nadie, ni siquiera a nosotros. Nosotros puede ser que lo abandonemos, pero Él no nos abandona. Amén. Nosotros puede ser que nosotros nos alejemos. Decirle al Señor, Señor, yo me puedo alejar, yo te puedo abandonar, pero tú jamás abandonas, tú jamás dejas. Amén. Él no abandona, somos nosotros. Por eso que si nos volvemos atrás, tenemos que decirle, Señor, perdóname porque te dejé, porque te abandoné. Porque tú nunca me abandonaste. Porque tú nunca me dejas. Porque tú no es que me suelta y me dejas, yo te abandono. Entonces yo quiero explicar que el abandono que hizo Dios, el Señor, de rechazar a Israel, es porque ellos lo rechazaron. Es porque ellos le dio la espalda. Ellos le dieron la espalda, entonces Él se vuelve a los judíos. Se vuelve de los judíos a los gentiles. Para que usted entienda, porque Él no rechaza a nadie, pero tampoco puede entrar y obligar a nadie. Él no obliga, el evangelio no es una obligación, es abrir el corazón para que el Señor entre en nuestra vida. Y después de esto, al estar junto al mar, comenzó a dar parábolas del reino de los cielos. Las cosas espirituales las contó en parábolas. Cosas espirituales, misterios de Dios, misterios del reino, pero contado a través de parábolas. Amén. Y la gente iba a escuchar y la gente no iba a entender. Porque estos secretos son revelados a la iglesia. Diga, son revelados a la iglesia. Y todas las parábolas que leemos, vamos a leer en el capítulo 13, están dirigidas a los discípulos. Porque Él dice las parábolas. Y los discípulos, si usted lea en su casa cada una de esas parábolas, los discípulos dicen, pero no entendimos. Y entonces el Señor le dice, esta parábola significa esto, esta parábola significa la otra, la parábola del sembrador. Y el Señor le explica a los discípulos lo que significaban. La gente escuchó las parábolas. La gente que estaba ahí a la orilla del mar escuchó cada una de estas palabras del Señor. Pero la explicación se las dio ¿a quién? A sus discípulos que estaban con ellos y que no entendían lo que el Señor quería decir. Así que todas esas parábolas se las explicó a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la primera palabra del capítulo 13 es, ¿cómo comienza? Diga, aquel día. ¿No es cierto? Este capítulo, aquel día, une el capítulo 13 con capítulo 12. Aquel día. Es como decir, aquel día cuando fui a tal lugar, aquel día que hice tal cosa. ¿Cuál es aquel día? Aquel día está hablando de un día de antes, un día pasado. Él está diciendo, aquel día. ¿Cuál día? El día que el pueblo de Israel lo rechazó. El día que el pueblo de Israel le cerró. Los líderes religiosos le cerraron la puerta al Señor. Aquel día del capítulo 12, amén. En aquel tiempo, también dice el capítulo 12, hay una palabra que dice en aquel tiempo o en aquel día, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué también digo en aquel día? Porque también en un momento en el versículo capítulo 12, el Señor, amén, dice que vinieron sus hermanos, su madre y sus hermanos en aquel día. Amén. Y el Señor dijo, mi madre y mis hermanos no son los naturales, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Capítulo 12, el último versículo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre,
que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Dijo, familiares son los que hacen la voluntad del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora entonces, esto sucedió en Jerusalén. Diga, sucedió en Jerusalén. Amén. Y ahí sucedió todas estas cosas. Amén. ¿Cómo? Todos sabemos que Jerusalén es la capital de Israel hasta el día de hoy, y en los días antiguos también. Desde los días del rey David, Israel es la capital. Pero yo le voy a explicar algo rápidamente. Tal vez nadie fue a Israel. Nosotros aquí tenemos la capital de la República Argentina. Tenemos el microcentro. Tenemos los diferentes barrios. Tenemos los diferentes edificios del gobierno, los diferentes departamentos, los diferentes ministerios en diferentes lugares. Tenemos la catedral, tenemos los bancos, tenemos todo en nuestra capital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el centro, por ejemplo, Jerusalén es un monte. Jerusalén es una ciudad de zona montañosa. En la parte más alta de Jerusalén, en la zona más montañosa, la zona más alta, ¿qué sucede? Algunos fueron acá vivimos en un lugar que es plano, pero hay lugares, ¿no? Provincias que tienen sierra o que tienen montaña o tienen colinas, ¿no es cierto? Y cuando usted está en una colina, de allá usted puede ver todo. De abajo no ve, pero cuando usted sube allá, de allá puede ver, tener un panorama. Entonces, diga, en la parte más alta de Jerusalén estaba el centro gubernamental, estaba el palacio del rey. Ahí, como diciendo que el rey o que el gobierno podría tener su dominio y podía ver todo, estar viendo todas las cosas. Así estaba en Jerusalén. El lugar alto, el lugar más alto que estaba, el centro gubernamental. Amén. Después estaba, ¿no es cierto? Es decir, donde el rey ejercía su gobierno. Amén. Entonces, después, al norte, tanto al norte y al sur de Jerusalén, se hallaban las regiones agrícolas. Tanto del norte y del sur de la ciudad de Jerusalén estaba todas las regiones agrícolas, donde ellos recibían el sustento para comer. Porque todo viene del campo, todo viene de lo que se siembra, del ganado. Así que en el centro, en la parte alta, estaba el palacio del rey. En el norte y en el sur, hasta afuera de la ciudad, estaban todas las regiones agrícolas que traían el sustento. Amén. Al sur estaba un lugar que se llamaba Berseba, diga Berseba, que estaba lleno, era el lugar todo de sembrado. Estaba lleno de trigo y de cebada. Así que todo eso que se sembraba se cosechaba. ¿Dónde iba? A la ciudad. Porque eso sucede en la ciudad. En la ciudad reciben, en la ciudad de nosotros recibimos lo que en el campo se siembra y se cosecha y se procesa. Recibimos la harina y muchos productos que no se siembran acá, se siembran en el campo y llegan a nosotros. ¿Me van siguiendo? Al norte de Jerusalén estaba la región de Samaria. Cerca de Samaria también había una planicie muy verde, donde también se obtenía diferente sembrado. Entonces, el Señor manifestó su reino yéndose ahora, ¿a dónde? Al mar. Y desde ahí el Señor iba a hablar. ¿Por qué digo esto? La Biblia nos cuenta que en un día el Señor se subió al monte y se transfiguró. Cuando el Señor tuvo que mostrar cosas lindas y poderosas, el Señor se subió al monte. El sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿a dónde la dio? En un monte. Cuando Él habló cosas importantes, Él subió al monte y entonces las cosas importantes que Dios habla, las habla en el Espíritu. Y tenemos que estar en ese nivel para poder oír. Tener un oído espiritual para oír las cosas del Señor. Diga, yo quiero tener un oído espiritual para poder oír las cosas, para poder escuchar,
poder estar donde el Señor está. Porque si Él está en el monte, yo quiero estar ahí, quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Si yo estoy abajo, no lo voy a escuchar bien. Entonces muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros no lo podemos escuchar. Porque no estamos donde tenemos que estar. Porque no nos encontramos en el Espíritu. No estamos orando, no estamos buscando, no estamos teniendo. Y entonces perdemos contacto, como el celular pierde señal. Y cuando pierde señal no te llega el mensaje y no pueden mandar mensaje, ¿no? Especialmente cuando uno va en la ruta, en lugares de la provincia, por el campo, hay lugares que el celular no tiene señal. Se queda sin señal. Eso significa que si usted está mandando, que Dios guarde que usted no se quede con el auto ahí porque no tiene señal. No puede mandar un mensaje, no puede mandar ni recibir porque su dispositivo no tiene señal. Y entonces usted queda incomunicado. Y muchas veces en el Espíritu sucede eso a los creyentes. Perdemos la señal, no del celular, perdemos la señal del Señor y no podemos ubicarnos con el Señor. ¿Dónde está el Señor? Y no podemos sentir su presencia ni podemos oír lo que Él nos quiere decir. No podemos escuchar lo que Él nos está hablando. El versículo 2 dice que las grandes multitudes se reunieron a la orilla, se congregaron a la orilla del mar. Amén. Ellos estaban a la orilla del mar y Él estaba en el mar, en la barca. Amén. Versículo 2, lo tienen ahí, dice, versículo 2, 13, 2, dice, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba ¿dónde? En la playa, estaba en la orilla del mar. ¿Dónde estaba la barca? En el mar. ¿Y dónde estaba el Señor? Dentro de la barca. Amén. ¿Me van siguiendo? Él estaba en la barca. La barca está en el mar, pero la barca no es parte del mar. Es una nave que flota arriba del mar. La barca representa la iglesia del Señor. ¿Qué representa la barca? La iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo. ¿Qué representa? Diga, la iglesia del Señor. Ahí. Amén. ¿Y dónde estaba el Señor? En la iglesia. ¿Dónde está el Señor hoy? En la barca. ¿Y dónde estaban los discípulos? No, los discípulos estaban con Él en la barca. ¿Quién estaba en la barca? Los discípulos, estaba el Señor, porque ahí dice, ¿no? Que Él entró en la barca, amén. Y los discípulos estaban ahí porque después Él le habla a sus discípulos. Estaba siempre el Señor con sus discípulos, Él en la barca. Y la gente estaba allá abajo, estaban a la orilla del mar, escuchando lo que Él estaba hablando. El mar representa el mundo y la barca representa la iglesia. ¿Me van siguiendo? Y desde ahí el Señor habló a sus discípulos y habló a la gente y comenzó después a relatar todas las parábolas. Sentado en la barca, desde afuera, le hablaba a la gente que estaba sentada ahí en el mar. Y los discípulos estaban al lado de ellos. ¿Entendieron todo el panorama ahora? Bueno, ahora entonces, la pregunta. Hoy nosotros no estamos en la casa, porque no somos el pueblo natural de Israel. Ni tampoco estamos en el mar. El mar representa el mundo. Ya no estamos más en el mundo. Estábamos antes en el mundo y el Señor nos sacó del mundo. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la barca que representa la iglesia. Porque la iglesia está la barca está en el mar, pero no es el mar, es la barca. Entonces, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Es espiritual la iglesia, es sobrenatural, le pertenece al Señor. Amén. Y ahora el Señor está dentro de la barca, Él está dentro de la iglesia, Él está en cada uno de nosotros, está en cada uno de los creyentes. Amén. ¿Quién está en la barca? El Señor. ¿Dónde está usted? ¿O dónde quiere estar? ¿Estar en la orilla? ¿Estar en la barca?
Si usted está en la orilla, no lo va a escuchar bien al Señor. Usted lo va a escuchar bien, la voz bien clara y bien fuerte, estando ahí en la barca, estando ahí. Entonces diga, yo quiero estar donde el Señor está, porque el Señor tiene algo para hablarme. Y yo quiero escuchar qué es lo que Él me quiere decir. Yo quiero escucharlo. Y para escucharlo bien tengo que estar donde Él está. Si estoy allá afuera, si estoy lejos, no lo voy a escuchar, no lo voy a entender. Y a veces eso pasa en la vida del creyente. El creyente siente que Dios le está diciendo algo, pero por no venir a la casa del Señor, no estar orando, no entendemos, estoy sintiendo aún. A veces nosotros sentimos cuando hay un peligro espiritual, cuando hay algo que viene hacia nuestra vida. Pero si no estamos donde está el Señor para que nos hable y nos diga qué es lo que sucede, nosotros sentimos, pero no entendemos qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Señor, si no estoy entendiendo o no te estoy escuchando, es porque no estoy donde tú estás. Tengo que ir. Si usted en esta mañana, a través del micrófono, se escucha en la puerta, y tal vez hasta la esquina se escucha las canciones, y la gente puede pasar por la vereda y por allá por la esquina, y se puede escuchar que hay una reunión acá. Y la gente que pasa por la esquina o por la calle, puede ser que algo escuche, pero no va a escuchar todo bien, porque uno sube la voz y se escucha, pero cuando uno baja la voz un poco, no van a escuchar bien. La gente que quisiera escuchar y está pasando por la calle, ¿qué tiene que hacer si quiere escuchar? Tiene que entrar. Y si entra y se sienta, va a escuchar bien como ustedes. Pero si están lejos, va a escuchar algunas cosas y otras no las va a escuchar. Va a escuchar algunas palabras y otras no las va a escuchar. Entonces a veces no sentimos al Señor, el Señor nos está hablando porque estamos lejos de Él, porque nos hemos alejado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que volver a Él. Y más cerca de Él, mejor lo vamos a escuchar. Más cerca de Él, vamos a entender todo lo que nos quiere decir y todo lo que Él nos está hablando. Porque Él no deja de hablarnos. No es que solamente Dios te habla acá en esta mañana que venimos a la iglesia y después ya Dios te habla siempre. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos está hablando, nos está ministrando. Pero a veces no lo escuchamos, no lo sentimos. Entonces decirle, Señor, yo no quiero estar más. Yo sé que tú estás en la barca. Yo quiero estar ahí donde vos estás, Señor. Yo no quiero estar más en la orilla del mar. No, ni tampoco estar lejos. Quiero estar cerca de tu presencia. Es tiempo de acercarme, Señor. Porque hay muchas cosas que tú quieres decirme, que quieres hablarme, que quieres hacer con mi vida. Tú tienes muchos planes lindos conmigo. Pero si yo estoy lejos, no voy a poder entender tus planes. No te voy a poder escuchar. No te voy a poder oír. Y yo quiero oírte. Yo quiero escucharte. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Quiero conocer estos misterios. Quiero saber. Entonces el Señor te dice, sal de la casa. ¿Qué te dice el Señor? Sal de la casa. El Señor te dice, no te quedes en la orilla. No te quedes a la orilla del mar. No. El Señor te dice, entra en la barca, que ahí está el Señor. Bueno, salgo de la casa, ¿está? No, dice Dios. Me voy a la orilla. No, dice Dios. Un poco más. Nadá hasta la barca. Andá nadando y subite en la barca, que ahí está el Señor.
Porque ahí vas a escuchar y vas a entender lo que el Señor te quiere hablar, te quiere decir. Lo que el Señor, porque todo el misterio, porque Él habló las parábolas. Pero cuando Él las explicó, se les explicó a los discípulos que estaban ahí en la barca. Él habló las parábolas. Vuelvo a repetir para que entiendan. Él habló y la gente escuchó. Pero después a los discípulos dicen, Señor, ¿y qué significa esta parábola? No entendemos. Bueno, escuchen, esta parábola, esto significa esto y esto sí. Y entonces el Señor le habló en secreto a sus discípulos que estaban ahí. Y ellos tuvieron la interpretación, ellos tuvieron la revelación de las palabras que el Señor habló. Entonces, si no estás en la barca, si no estás cerca del Señor, no vas a entender. No solo que no vas a escuchar, no vas a tener la revelación, el entendimiento que Dios te dé y te explique y tú puedas entender qué es lo que Dios te está diciendo. Porque Dios te va a hablar, pero Dios no solamente habla, sino que Dios nos explica lo que nos quiere decir. Porque puede ser que a veces no entendamos. Hay gente que dice, vos no voy a la iglesia porque el pastor o el sacerdote habla la Biblia y no entiendo. Entonces, Dios habla claro. Dios habla claro. Dios no nos habla en un lenguaje que nosotros no podamos entender. Dios no habla en un lenguaje. Él nos usa palabras para hablarnos a nosotros. No usa palabras que nosotros no entendamos. Él usa palabras claras. Él usa palabras sencillas que nosotros podamos entender. Por eso necesitamos simplemente acercarnos a Él y poder oír lo que el Señor nos quiere decir. Amén. ¿Alguna vez usted no fue un abogado? Y sí, porque la ley tanto, del decreto tanto, y de esto que el otro y que allá. Y usted, si usted no sabe de leyes y usted no entiende nada, le dice, por favor, ¿me puede explicar cuál es el procedimiento de esta situación? Bueno, y entonces no, esto significa esto y esto. Pero si le habla en términos jurídicos, si usted no conoce las leyes, si usted no sabe los reglamentos, no va a entender. Amén. Usted necesita, dígame, explíquemelo, tradúzcalo para que yo pueda entenderlo. ¿Qué es lo que me está diciendo? El Señor es el que nos habla claro. Pero para que Él nos hable claro, tenemos que estar cerca de Él. Diga, cerca de Él. Y ahí todos los misterios van a ser revelados. Amén. Vamos al versículo 10 y 11. Después que el Señor habló parábola, ¿lo tienen en versículo 10 y 11? En el versículo 10 y 11, el Señor habló de la parábola del sembrador. Fue la primera parábola. Y el versículo 10 dice, los discípulos dijeron, fíjese, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Se acercaron los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban con Él ahí. Se acercaron y dice, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondió y le dijo, porque a vosotros, dice, os he dado, el verso 11, a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Ellos simplemente van a escuchar lo que yo digo, pero la revelación la van a tener ustedes. Pero ¿por qué el Señor no les revelaba a la gente? Porque la gente tenía un corazón endurecido. Cuando alguien tiene un corazón endurecido, el Señor no te va a revelar nada. Solo que cambie de actitud. Si cambia de actitud, decir, Señor, abro mi corazón, Señor, me entrego a ti, Señor, me arrepiento, Señor, me humillo. Entonces sí el Señor te va a hablar. Pero no una actitud así de soberbia, de corazón cerrado. No quiero que Dios me diga nada, que Dios no me hable. No te va a hablar Dios.
Pero si tenemos una actitud diferente, dice, porque a ustedes ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A la iglesia. ¿A quién? A nosotros. A ustedes, a nosotros Dios nos va a revelar su misterio. Pero tenemos que estar con Él. Tenemos que estar en la barca. Hoy estamos lejos, no lo vamos a escuchar. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque el Señor habló en parábolas para que aquellos que se oponían a Él no entendieran lo que Él estuviera hablando. Porque ya que ellos lo rechazaban, tampoco tenían por qué conocer los misterios espirituales. Porque los misterios espirituales no es para el sabio ni para el inteligente, es para aquel que abre el corazón y desea conocer las cosas de Dios. Dios se las va a revelar. No importa si la persona tiene entendimiento, si estudió o no estudió, no importa. Esto es espiritual. Dios le va a hablar y le va a revelar y le va a mostrar sus misterios y le va a decir. Lo único que Dios requiere no es si son inteligentes. Dios requiere que tengas un corazón abierto para que Él te pueda revelar, para que Él te pueda decir, para que Él te pueda decir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo que Él quiere decirte, lo que Él tiene que hablarte. Amén. Y entonces los discípulos preguntaron por qué hablaba en parábola, y el Señor dice que el Señor estaba escondiéndola. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado, dice. Amén. ¿Quién es el que tiene? El que abre el corazón. Si tú abres tu corazón, Dios te va a dar. Y si sigue abriendo el corazón, Dios te va a dar más. Dios te va a añadir más. Dios te va a dar más. No estoy hablando de material, espiritual. Dios te va a dar más. Pero si tú cierras tu corazón, no tienes nada. Y lo poco que tienes lo vas a perder. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darte. Porque a través de esa palabra que Dios te va a dar, Dios te va a dar sanidad en el corazón, Dios te va a dar libertad. La palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te libera, la palabra de Dios te da paz. La palabra de Dios cuando entra en nuestra vida nos da muchas cosas y recibimos muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es la palabra mía, es la palabra de Dios, del Todopoderoso. Usted no me vino a escuchar a mí, usted vino a escuchar la palabra de Dios. Yo como pastor simplemente hablo lo que dice Dios. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Y si usted abre su corazón y usted recibe, usted no me está recibiendo a mí. Usted está recibiendo a Dios, a la palabra del Señor, lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros recibimos esa palabra, recibimos una porción. Recibimos una porción espiritual. Y si seguimos abriendo el corazón, Dios dice, se le va a dar más todavía. Sí, se le va a dar más. Dios no te va a dejar con una porción. Te va a dar, dice, que se le va a dar más. Te va a dar más. ¿Usted quiere más? ¿O usted simplemente se conforma con una pequeña porción de la palabra que sale de Dios? Diga, no, yo quiero más. Yo no quiero perder. Yo quiero que esto crezca en mi vida. Yo quiero tener más de la palabra del Señor en mi corazón, de la palabra de Dios dentro mío. Porque cuando más tenga de la palabra de Dios, más paz voy a tener. Más lleno de la presencia voy a estar. Más libertad en mi mente y mi corazón voy a tener. La palabra del Señor nos llena. ¿Cuántos de ustedes no escuchan problemas? Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas. ¿Y qué traen los problemas? Angustia, tristeza. Y vio que parece que hay días que parece que usted dice,
Vio que la gente dice, hoy no me tuviera que haber levantado. Porque se levantó y ya nomás le llegó la factura de algún servicio. Después, algún problema en el trabajo. Después, algo que tenía que hacer que se canceló. Después, otro problema. Y después, otro problema. Y después, un problema con otro que no sé, que se enojó con este y que usted estaba ahí. Hay días que son así. Y esto es para los creyentes y no cristianos, no es para todos. Hay días que son así, días que son cargadísimos de problemas. ¿Y cómo usted termina después de escuchar todos esos problemas? Le mandan mensaje por WhatsApp, le mandan problemas. ¿Cómo usted termina? Cansado, triste, sin fuerza, con ganas de llorar, con ganas, dice, de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque todas esas palabras, toda esa negatividad, usted la recibe, usted la absorbe, después anda mal, después le duele la cabeza, después come algo y le cae mal. Todo afecta a su salud, afecta lo que come, le afecta todo. ¿Es verdad o no es verdad lo que digo? Y va al médico, va al psicólogo y le dice, tiene que relajarse. Sí. Bueno, dígale usted, venga a mi casa usted y viva un día en mi casa a ver si usted me... Porque es fácil, ¿vio? Dice, usted tiene que relajarse, dice. Respire hondo, dice, y ya está. ¿No? No es así. No es así. ¿No? Te duele la cabeza, toma una aspirina y ya está. No es así, porque a veces el dolor de cabeza no es por una aspirina, es por los pensamientos, por la carga que las personas tienen. Y después al otro día se levanta y siguen más problemas. Tal vez siguen los de ayer y se juntan otros más. Y a veces que los familiares no ayudan. Porque a veces sí y a veces no. A veces los familiares en vez de ayudar te tiran para abajo. Y los amigos que eran amigos, cuando viene el problema, se da cuenta que no hay ninguno. Quedan poquitos, ¿vio? Para el asado y para la fiesta estaban todos. Pero cuando vienen los problemas, brillan por su ausencia. Y a veces se ponen en contra los familiares. Y vos quedás como el malo y ellos son los buenos. Y aunque a veces no es así, y eso es injusto. Y la injusticia duele y da bronca. Entonces imagínese cómo la persona está. Pero en esta mañana yo te estoy hablando de recibir una palabra de Dios. Si en esta mañana le das lugar a la palabra del Señor, la palabra de Dios no es negativa, es poderosa. Esa palabra te va a liberar de todo de esa carga. La palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo en esta mañana, esta palabra te va a liberar de ese peso, te va a liberar de esa carga, te va a liberar de esa angustia, te va a liberar de esa tristeza, te va a liberar de esa enfermedad, te va a liberar de todo ese tormento. Vas a quedar libre. Y a medida que vas recibiendo la palabra de Dios, no es que tenés carga, la carga se va. Es todo lo opuesto, es todo lo diferente, de una cosa a otra cosa, es totalmente diferente. Y el Señor dice, el que tiene, se le va a dar más todavía. Se le va a añadir, diga, yo quiero, Señor. Nosotros necesitamos esa palabra, porque esa palabra, la palabra del Señor, nos va a ayudar para el momento difícil. Cuando viene un momento difícil, esa palabra que está es la que nos va a dar fuerza. Esa palabra nos va a fortalecer. Esa palabra nos va a dar ánimo. Cualquiera que tiene, todos los que siguen al Señor tienen una palabra. Recibieron una palabra. Y al que no tienes, ¿quién eran los que no tenían? Los que le rechazaban al Señor. Los que le rechazaban a Jesús. Ellos no tenían la palabra del Señor en su corazón.
Pero aquellos que le seguían tenían esta palabra, tenían dentro de suyo. Amén. Y entonces verso 13 dice, por eso les habló en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, y se cumple en ello la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y el verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane, dice el Señor. Entonces, la gente de ese tiempo tenía su corazón engrosado, su corazón cerrado a la palabra del Señor. El corazón de esa generación de la que estaba hablando el Señor, de aquel tiempo donde estaba Él, estaba llena de orgullo, estaba llena de fariseos. Y debido a que su corazón se había cerrado, espiritualmente no podían ver, espiritualmente no podían oír, no podían entender, no podían percibir lo que el Señor les estaba hablando. Pero si en esta mañana abrimos nuestro corazón, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la palabra del Señor. Porque vamos a recibir en nuestro corazón las palabras, y las palabras del Señor nos van a sanar, nos van a liberar, nos van a transformar. Van a hacer una obra en nuestra vida. El orgullo que tenían estos religiosos les impedía recibir el orgullo. Amén. Por eso fíjese que el Señor, cuando habló las bienaventuranzas, dijo, una de las primeras bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu significa no tener orgullo en el corazón. Significa estar libre de orgullo, tener un corazón abierto. Ser pobre en espíritu, decir, Señor, yo necesito de ti. Yo te necesito, Padre. Soy necesitado de ti. Por eso vengo a tu presencia, porque necesito de ti, Espíritu Santo. Porque necesito, soy pobre. Una persona pobre es una persona necesitada. Y un pobre en espíritu es aquel que necesita del Señor. Y que le dice, Señor, te necesito. Señor, soy pobre en espíritu, necesito de tu presencia. Necesito que tú me toques, necesito que tú me ministres, necesito, Señor. Necesito, Señor. Necesito en esta mañana el toque de tu presencia, el toque de tu espíritu en mi corazón. Necesito en esta mañana que tú me toques. Necesito que en esta mañana tu presencia entre en mi corazón en esta mañana. Y si tú le pides en esta mañana, porque tú sabes cómo yo estoy, porque Dios sabe cómo estás tú, y Dios sabe lo que tú necesitas. Simplemente que tú le digas, yo necesito de ti, Señor, yo necesito, para que Él entre en tu vida. Y Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que nosotros estamos necesitando y cómo estamos, Él sabe. Si tú no estás bien espiritualmente, si estás triste, si estás amargado, si te sentís mal, Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Él sabe todo. Pero Él necesita que vos le digas, Señor, te necesito. Señor, soy pobre en espíritu, te necesito. Soy pobre, me falta tu paz. No tengo paz, dame paz tú. Necesito libertad, no tengo felicidad, dame tu felicidad. Pobre en espíritu no significa materialmente, sino pobre espiritualmente. Hay gente que tiene todo y es pobre espiritualmente. Hay gente que tiene casa, tiene auto, tiene mucho, pero no tienen paz, no tienen felicidad, no tienen tranquilidad, no pueden dormir ni siquiera en la noche.
El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir. Porque ellos van a recibir. Y cuando tú vienes con esa actitud delante del Señor, el Señor te va a dar. El Señor te va a dar lo que necesitas. Te va a dar en esta mañana. Te va a dar en este día lo que estás necesitando. No te va a dejar así en esa situación. No te va a dejar así pobre espiritualmente, no. Él no te va a dejar así. Él no va a hacer que tú te vayas como viniste. Porque nuestro Dios no es así. ¿Y sabe qué? Dios no te pide nada, te pide que abra el corazón. No te está pidiendo dinero. No te está pidiendo tanto dinero, no. Está pidiendo que tú seas pobre en espíritu, que abras tu corazón y le digas, Señor. Si usted va a una iglesia y el pastor le dice, usted quiere tal cosa, tiene que poner tanto, salga de ese lugar, porque ese lugar es mentiroso, eso es engañoso. Usted no tiene que venir a pagar para recibir paz, para recibir un milagro. Eso no dice la palabra de Dios. Eso hacen muchos, pero eso no dice la Biblia. Yo doy a Dios porque en agradecimiento, en obediencia, pero no puedo pagar para que Dios me dé paz. No puedo pagar para que Dios me dé liberación. No puedo pagar porque Dios dice, yo no vendo esto, yo lo doy. Le dijo el Señor a sus discípulos, mi paso dejo y mi paso doy. No la doy como el mundo la da. Todo en este mundo se cobra, hasta un trámite te cobran, todo. Dice, voy a comprar una casa. Oh, sí, tenés que comprar la casa y pagar este impuesto, y pagar esto, y pagar lo otro, y pagar allá. Y de todos lados te sacan. De acá y de allá, de allá. Pero el Señor dice en esta mañana, no necesitas tener una suma hoy. Lo que necesitas tener es un corazón abierto y ser pobre en espíritu y decir, Dios, te necesito. Señor, llegué hasta el fondo, toqué fondo. Ya no doy más. Por eso vine hoy. Porque era una persona dura de ir a la iglesia. Pero llegué hasta el fondo y tuve que venir. Tuve que llegar. Porque hace rato que tú me estabas llamando. Vos me estabas llamando, Señor, pero yo sí, ya voy a ir. Pero a veces es como el auto que se queda ahí, cuando ya no arranca. Hay que llevarlo con la grúa. Entonces, si en esta mañana nosotros venimos al Señor, si en esta mañana le hablamos con el Señor nos va a dar. Y ahora quiero al versículo 46, rápidamente 45, la parábola. Porque esto simplemente fue la introducción. Esto va a ser rápido hoy. Dice que el reino de los cielos es semejante, capítulo 13, versículo 45, es semejante a un mercader, a un comerciante que busca perlas, que busca buenas perlas. Hay otra versión que dice que busca perlas finas. Y el verso 46 dice, y habiéndole hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Encontró una perla de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y compró. Este comerciante, este mercader, que buscaba perlas preciosas, las perlas que salen del mar, de dentro de la ostra, y que son muy caras. Se paga tener un collar de perlas no lo tiene cualquiera, no son los de plástico. Y dice que este mercader, este comerciante, amén, estaba buscando
¿Sabe quién es este mercader? Es Cristo, que estaba buscando esta perla para Él. Esta perla la quería para Él. Estaba buscando una perla de gran valor. ¿Qué estaba buscando este mercader? Una perla de gran valor. ¿Y sabe quién es esa perla de gran valor? Es usted y soy yo, somos nosotros. Aunque para el mundo no tengamos valor, aunque para muchas personas no tengamos valor, para Él sí. Y Él está buscando hoy, hasta el día de hoy, está buscando una perla, está buscando esa alma, te está buscando el Señor. Y el Señor dice, pero tú dices, yo no tengo mucho valor, pero para mí tiene mucho valor. Y en mi mano puede ser de mucho valor, y en mi mano puede ser de gran valor, dice el Señor. Él está buscando esa perla. Él está buscando a esos hijos e hijas. Él está buscando. Y dice que después de encontrarla, ¿sabe qué hizo? Cuando encontró esa perla, era una perla, él quería la perla más cara. Él quería la perla más cara. Y cuando es más caro, tiene que pagar más. Y si no tenés, no la podés comprar. Si no tenés ese dinero, no podés comprar algo que es caro. ¿Y sabe qué hizo? Dice este mercader, este comerciante que estaba buscando perlas. Dice el verso 46 que vendió todo lo que tenía. ¿Usted vendería todo lo que usted tiene, lo poco o mucho que tenga, por una perla? Hablando humanamente, usted diga, no, porque si me quedo sin casa, ¿a dónde voy a ir? ¿O dónde? Pero este mercader, el Señor, dice que vendió todo lo que tenía. ¿Cómo es que vendió todo lo que tenía? Se entregó en la cruz. Murió en la cruz. Entregó todo lo que tenía. ¿A dónde? Vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. En la cruz vendió todo lo que tenía, entregó su vida. Y con su muerte compró a cada uno de nosotros. El Señor nos compró con su muerte. El Señor nos compró a precio de sangre. El Señor dijo, si entonces tengo que entregar mi vida y tengo que morir para comprar esta perla, voy a morir. Si el precio es morir, si el precio es entregarme en la cruz y morir para comprar esta perla, lo voy a hacer. Porque yo quiero esa perla. Porque yo quiero, Dios quiere tu alma. Dios te quiere a ti. Para Dios tiene mucho valor. Y Él dio su vida por ti. Él nos compró con su sangre. ¿Y a dónde se produce esa perla? En el fondo del mar, en el agua. Y usted sabe cómo es que se forma una perla dentro de la ostra. La ostra, este molusco, dice que entra, se cierra y se abre la ostra. Y en un momento entra un grano de arena. Cuando un grano de arena entra dentro de la ostra, ese grano lastima la carne de la ostra. Y cuando se lastima, la ostra comienza a segregar un jugo. Es lastimada. Y esa segregación de eso que se lastima, de ahí se forma la perla. Cuando es herida por un grano de arena. El Señor fue herido. Nosotros somos ese grano de arena. Él fue herido en la cruz por nuestros pecados.
El Señor fue lastimado en la cruz como esa ostra por cada uno de nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y ese jugo vital que segrega del grano de arena, se forma la perla. Nosotros hemos nacido de nuevo gracias al sufrimiento de Cristo, gracias a la muerte de Cristo. Éramos un grano de arena, pero ahora nos transformamos en perla en las manos del Señor. Nos transformamos en perlas preciosas. Somos perlas para el Señor. Y la Biblia dice en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene puertas de perlas. La ciudad de Dios tiene puertas de perlas. ¿Dónde estaba la ostra? Está en el mar. El mar representa el mundo corrompido por Satanás. De ahí, de ese mundo corrompido, Dios nos sacó. Dios nos rescató. Dios nos salvó. Él nos rescató. Y Él nos dio valor. Y ahora nosotros somos esa perla, esa iglesia de gran valor. Para Dios la iglesia, para Dios los creyentes. Entonces, hermano, no dejemos al Señor. Porque el Señor pagó un precio muy alto por nosotros. Él tuvo que sufrir mucho para salvarnos. Él tuvo que sufrir los clavos, sufrir el dolor, tuvo que morir para poder salvarnos, para poder perdonarnos. Lo menos que nosotros podemos hacer es seguirle, servirle, es serle fiel. Lo que nos resta a nosotros. Él pagó por nosotros. Nosotros no podemos pagarle a Él por lo que Él pagó por nosotros. Nosotros no le podemos devolver porque Él murió. Pero sí, a cambio podemos serle fiel y vivir para Él y servirle y entregar nuestro corazón y seguir todos los días de nuestra vida al Señor. Es lo mínimo que podemos hacer por aquel que entregó todo, que vendió todo lo que tenía por esa perla. Esta perla vale mucho. No importa, yo me entrego por esta perla. Yo voy a dar mi vida por esa perla. Yo la voy a rescatar, esta perla. La voy a sacar del fondo del mar, la sacaré de la ostra y la obtendré para mi gloria. Nosotros hemos sido regenerados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora somos del Señor. Y ahora pertenecemos al Señor. Ahora el Señor es nuestro. Esta es la parábola del reino de los cielos, de la perla. Aleluya. También encontramos otra parábola ahí que no la vamos a leer, que es la parábola del tesoro, que un hombre encontró en un campo un tesoro y lo volvió a esconder y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra y obtener ese tesoro. Nosotros somos ese tesoro y esa perla en la mano de Dios. Para Dios tenemos valor, somos de mucho valor. Nosotros somos esa perla, somos ese tesoro. Somos esa iglesia comprada con la sangre de Cristo. Dice que la nueva Jerusalén, la ciudad donde iremos a morar, porque el mal representa el mundo, el mal representa la corrupción, el pecado que Satanás trajo a la tierra. Y dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En la nueva tierra no habrá mar, sino que habrá tesoro, calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, piedras preciosas. La ostra
La perla pasa un proceso para transformarse en una perla. Las piedras preciosas pasan por un proceso para transformarse en piedras preciosas. Y Dios nos está pasando por un proceso. Nos está pasando por un proceso. Dice que no había mar, no había corrupción. En la tierra nueva no hay mar. El mar representa, el mar representa la corrupción, las cosas malas. En la iglesia no tiene que haber chisme. No tiene que haber celo, no tiene que haber competencia, no tiene que haber pelea. Eso allá afuera, aquí adentro no. Tenemos que amar y servir al Señor y amar a nuestros hermanos, orar por ellos. Eso no tiene que haber acá adentro. No tiene que existir eso. Porque el Señor no murió, no es que el Señor nos salvó y nos trajo acá adentro para que estemos peleando no entre nosotros. No, el Señor nos salvó para que le sirvamos, para que amemos a nuestros hermanos, para que le sirvamos, para que hagamos su voluntad. Si las iglesias lo entenderían, si los pastores enseñarían esto en la iglesia, se terminaría mucho conflicto. Porque hay conflicto. Pero ¿sabe qué hacen los pastores? A veces miran para otro lado, en vez de decir, no hermano, esto no es así. Y bueno, déjalo. No, las cosas no tienen que ser así. Las cosas no deberían de ser así. Si usted es un padre y tiene 2 hijos que se están peleando, usted va a decir, no se peleen. No es así. Ustedes son hermanos, ustedes no se tienen que pelear. Esto no es bueno para ustedes. Entonces a veces en la iglesia, los ministros, los obreros, los que sirven, en vez de apaciguar, no apaciguan, no ordenan. Sé que hay gente difícil, siempre va a haber gente difícil, pero la iglesia no es para eso. El mundo está lleno de eso. ¿Vamos a venir del mundo para acá, para lo mismo de allá afuera? Sabemos que va a haber algunos conflictos, pero hay cosas que no pueden existir. Hay cosas que no tienen que estar. Pero también depende de la cabeza que está en el lugar, cómo encara estas situaciones para que esto pueda ser quitado, pueda ser sacado. Y para que todos podamos servir al Señor. Para que nuestra vida esté entregada en la mano del Señor. Y después vemos ahí otras parábolas que rápidamente se las voy a enumerar y les voy a explicar así, rápidamente, no profundamente. Tenemos, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, el trigo representa a los creyentes verdaderos y la cizaña representa a los falsos cristianos. Hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. Y el Señor dice, deja la cizaña en el trigo, que cuando llegue el día de la cosecha final, el Señor va a separar. Amén. Después tenemos la otra parábola del grano de mostaza que se sembró y se formó en un gran árbol. Esa otra parábola. Y si conocen ustedes la mostaza no es un árbol, es un arbusto. La mostaza es como, para así decirlo, si usted pone una semilla de perejil, antes se decía, ¿qué perejil que sos? Usted no le va a salir un árbol, porque es una pequeña plantita, ¿o no? Pero ¿qué pasó con este árbol que se transformó en un árbol? Eso representa hoy en día las grandes organizaciones, el comercio en el Evangelio. Todo lo que es hoy en día es todo un comercio. Hay gente que ama a Dios, hay gente que sirve a Dios de verdad, pero la mayoría es todo un comercio, todo un marketing.
Ese es el gran árbol. Y después encontramos la mujer que tenía una masa de harina y que dentro de la masa le agregó levadura. Que eso representa las falsas doctrinas que han sido introducidas dentro del cristianismo. Hay muchas falsas enseñanzas. Y usted sabe que una vez que la levadura se mezcla con la harina, leudó la masa y no se la puede sacar. Y hoy hay muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas y cosas que se predican en las iglesias que no tienen nada que ver. Es la levadura dentro de la masa. Es la levadura dentro de la masa. Ahí tenemos algunas de las parábolas negativas. Amén. Desde el primer siglo que existió la iglesia, desde el día de Pentecostés, que nació la iglesia, hubo creyentes verdaderos y creyentes falsos. Desde el primer, mire hermano, creyente falso hubo desde el ministerio del Señor. Había uno que se llamaba Judas. Amén. Judas es símbolo de traición. Usted no le va a poner a un hijo Judas. Porque lo castiga, lo condena con ese nombre. Judas es un hombre, pero Judas quedó como símbolo de traición, de falsedad, de engaño. Así que desde el primer siglo hubo creyentes verdaderos y creyentes que no eran verdaderos. Y hoy lo hay, como los hubo antes, los hay hoy. Y los va a ver hasta el final del siglo, hasta que el Señor venga. Pero lo importante es que nosotros seamos verdaderos y amemos al Señor y le busquemos de todo corazón. Lo importante es nuestro corazón, nosotros para con Dios, nosotros como el Señor. Que nosotros en esta mañana digamos: Señor, aleluya, sí, Padre, yo soy esa generación que te amo, que te deseo, que quiero hacer tu voluntad, que quiero vivir para ti. Sé que hay muchas cosas que en mi vida tienen que cambiar, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero ser un falso creyente. Yo no quiero ser un creyente que se levanta contra la vida del otro hermano, que desea el mal, que pone la zancadilla al hermano. No, yo no quiero ser ese creyente. Yo quiero ser un hijo de bendición. Yo quiero ser una persona de bendición para mi vida, para mi hogar, para mi iglesia, para mi pastor, para mi familia. ¿Usted quiere ser ese creyente? ¿Sabe qué sucede? Les vuelvo a repetir. ¿Cómo se forma la perla? El grano de arena entra dentro de la ostra. Hiere y comienza a fluir un líquido. A medida que va fluyendo ese líquido, más y más y más y más y más y más, se va formando la perla. A medida que permitimos que el Señor nos hiera nuestra carne, hiera nuestro yo, a medida que fluya más el Espíritu en nosotros, que haya un fluir, nos transformaremos en esas personas, en esas perlas para el Señor. Tiene que fluir ese líquido que segrega la ostra. A medida que más segrega y a medida que más fluye, ese líquido se transforma en una gran perla. A medida que fluye el Espíritu y damos libertad al fluir, nos transformaremos en creyentes valiosos para Dios. Nos transformaremos en personas de valor para el Señor, no para el mundo, sino para el Señor. Seremos esas perlas. ¿Y qué hace el Señor con esas perlas? Las guarda en su tesoro. Estamos guardados y protegidos por Él. Si usted tiene una perla preciosa, si usted tendría una piedra preciosa, ¿la tendría en el bolsillo así llevándola a que todos se la vean? No. Porque alguno que se da cuenta que es una piedra preciosa se la va a robar.
Si alguien sabe que usted está y eso que tiene no es un plástico, es una perla preciosa que vale mucho dinero, usted la va a andar mostrando así, que alguien venga y ¿qué va a hacer? Lo que haría es que la guardaría en un lugar seguro. El Señor nos guarda. El Señor guarda sus perlas. El Señor protege a sus perlas. El Señor nos guarda bajo su tesoro y estamos protegidos por Él. Estamos amparados por Él. Su presencia nos ampara, su poder nos ampara. Estamos guardados por Él bajo su mano, bajo su protección. Que el Señor dice entonces, yo pagué mucho por esta perla. Esta perla me costó mucho, dice el Señor. ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos dólares? Me costó a precio de sangre. Y yo voy a guardar esto. Yo voy a cuidar esto porque esto me costó mucho, dice el Señor. ¿No te das cuenta que el enemigo te quiere alejar de Dios? El enemigo quiere alejarte. El enemigo él quiere que vuelvas al mundo. Él quiere alejarte de él. Buscará todos sus medios para apartarte de Dios. Él buscará toda su forma para alejarte de las cosas de Dios. Siempre va a ser así el enemigo. Y por otro lado, el Señor va a hacer todo lo posible de cuidarte, de que el enemigo no te arrebate. Va a hacer todo lo posible el Señor de que esa perla esté guardada y que nadie la toque. Pero esa perla no es una perla cualquiera, es un alma. Entonces, si nosotros en esta lucha le damos lugar al Señor, el Señor nos defenderá. Le damos lugar a Dios, el Señor nos guardará. El Señor, pero si le damos lugar al enemigo, el enemigo va a lograr su cometido. El enemigo nos va a alejar de Dios. No le demos lugar al enemigo. No le dejemos al ladrón que nos robe. No le permitamos al ladrón, al diablo, que nos robe de la mano del Señor, que nos quite la bendición, que nos saque las cosas espirituales. No permitamos. Démosle lugar a la palabra y al Espíritu Santo y al Señor para que Él nos proteja, para que Él nos guarde, para que en su mano nadie nos pueda tocar. ¿Cómo es que yo puedo dar lugar al enemigo? Vuelvo a repetir, cuando nos apartamos y nos alejamos del Señor, poco a poco, a veces el creyente no se aleja de una, pero poco a poco se va alejando. Poquito, otro poquito, y poco a poco. Y el enemigo está observando, está viendo ahí. Como el ladrón, está viendo. Ustedes ven lo informativo. La gente está ahí con el celular y de un segundo. El ladrón está esperando Está esperando un momento de que la persona esté descuidada, distraída o esté en un segundo. Y se va. Y de gracia que sucede eso, que no le mate y que no le... Porque hoy sucede cosas terribles. El enemigo está esperando ahí para darle zarpazo ahí. Que te descuide en la oración. Que te descuide de las cosas de Dios. Él está ahí. Está observando. Está observando.
No le dé lugar, no le dé oportunidad. No le dé oportunidad al ladrón que te robe lo que Dios te dio, lo que el Señor le costó caro. Le costó caro al Señor, le costó su vida. No permita que el ladrón te robe lo que Dios hizo a precio de sangre. Simplemente a veces porque nos enojamos, no voy más a la iglesia, porque por un enojo le damos lugar al enojo, le damos lugar al desánimo. Bueno, no le dé lugar. No le dé lugar. El enemigo quiere robarte. Y la gente a veces dice, ¿por qué Dios me quitó? Dice, Dios no quita, el enemigo es el que está ahí esperando para dar el zarpazo, para dar el golpe. El Señor no, el Señor está esperando que nosotros le demos lugar y que nos pongamos en su mano. Porque cuando estamos en la mano de Dios, nada nos va a quitar de su mano. Por eso que cuando usted viene a la iglesia y recibe liberación y recibe sanidad, tiene que seguir buscando a Dios. Oh, ahora estoy sano, ahora estoy bien. Tiene que cuidar eso que Dios te dio. No te tienes que descuidar. Porque el diablo no va a estar contento. El diablo no va a querer que usted esté sano, que usted esté libre, que usted ahora no está depresivo, ahora usted está libre. El diablo no va a querer eso. Y el diablo sabe que mientras tú estás en la mano de Dios, Él no te puede tocar. Pero Él va a hacer algo. Él sabe que si te podés alejar de Dios, Él te puede tocar. Entonces Él va a hacer todo lo posible para alejarte. Él va a hacer todo lo posible para apartarte del Señor. Así Él puede hacerte daño. Y a veces el creyente no percibe, cae en la trampa. Se deja engañar por el enemigo y cae en la trampa. Y bueno, ya voy a ir, no tengo ganas, y esto y que el otro. Y así va, se va descuidando. Se va descuidando. Y llega el momento donde el enemigo va a venir con todo su espíritu que Dios te sacó, te lo va a traer peor todavía. No Dios, sino el enemigo. Porque te alejas de Dios. Él está esperando. Entonces a veces nosotros no tomamos conciencia de las cosas espirituales. ¿Usted qué hace, hermano? Si usted va por un lugar y usted sabe que ese lugar es peligroso, pues va caminando por un lugar que es peligroso, porque es el lugar que están robando. ¿Usted qué va a ir? ¿Va a ir con el celular así? ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos? ¿Lo escondemos? ¿O no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para guardar lo espiritual? ¿Cuáles son los recaudos que estamos tomando? No dejarnos del Señor, no dejar de congregarnos, no dejar de buscar. ¿Cuáles son los recaudos? Dios me sanó, me liberó y ando así nomás. No es así. No es así. Después me estoy sintiendo mal. ¿Y cómo quiere que te sienta? Porque el enemigo comienza a atacar. Si estando en el Señor y buscando a Dios y estando en la iglesia, el enemigo nos va a atacar. Mucho más si nos alejamos de Dios. La diferencia es que si estamos con el Señor, vamos a tener su fuerza, vamos a tener el poder, vamos a tener su protección, vamos a poder vencer. Los ataques van a venir, las luchas van a venir, va a ser duro, pero vamos a vencer. Va a haber victoria para nuestra vida, pero si nos alejamos, no se puede asegurar victoria, no va a haber victoria. Es tan sencillo, pero a veces es tan sutil el enemigo que comienza a engañar. Y el creyente dice, me siento mal, me siento triste, no tengo qué hacer. Vení a la iglesia. ¿Te sentís solo? ¿Te sentís que no está haciendo nada? Bueno, vení los miércoles.
¿Te sentí que te falta? Vení los sábados también y vení los domingos. No trate de llenar el vacío con otras cosas. Llenalo con Dios. Llenalo con el Señor. Dale lugar al Señor. Señor, te voy a servir. ¿Qué hay que hacer en tu casa? Acá estoy, Señor. Quiero estar ocupado con las cosas de Dios. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuando te muera? Cuando parta y te vayas de esta tierra ya no vas a poder venir al culto, no vas a escuchar las palabras, no vas a cantar los himnos, ya no vas a estar aquí. Es hoy. Es ahora. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, somos esa perla de gran valor. Somos esas perlas de gran valor en las manos del Señor, porque nos ponemos en sus manos para ser de valor. Nos entregamos a Él. Nos colocamos en su presencia. Señor, tú no pagaste un precio alto para que yo esté en mi casa y me quede ahí. No, sino para que te siga, para que te sirva, para que haga tu voluntad, para que te busque, para que esté ocupada con las cosas de Dios. Señor, esa perla preciosa tiene que ser exhibida en la casa de Dios. Esa perla preciosa se tiene que brillar en las cosas de Dios, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Y si en tu casa tenés aquellos que no te siguen, orar por ellos, entregáselo al Señor. Así como estás haciendo en mí, vas a hacer en ellos. No lo intenten traerlo a la fuerza, no intenten, porque vas a intentar y se van a quedar ellos y te va a quedar vos. Vos venís y decirlo, Señor, así como estás haciendo en mí y este deseo, Señor, tú vas a poner ese deseo. Porque ese deseo es personal. Yo no puedo hacer una transfusión y poner el deseo, pero tú como lo hiciste en mí. Porque yo tampoco antes no tenía deseo. En un momento usted no tenía deseo. En un momento usted no conocía al Señor. En un momento usted estaba lejos de Dios también. ¿Y quién hizo eso en usted? ¿Usted? El Señor. ¿Quién colocó el deseo en usted? ¿Quién pone el deseo de venir a los cultos? ¿Quién? El Señor. Fue un proceso, no fue del día a la noche. Bueno, entonces usted entienda que Dios va a hacer lo mismo en aquello. En los demás, Dios lo va a hacer. Usted, como lo hizo, no, usted tiene que ver que lo va a hacer. Pero usted tiene que ser el primero, tiene que ser la punta, tiene que ser la cabeza, tiene que ser el primero que está siguiendo al Señor. Y los demás entonces van a seguir, sus hijos, su familia. Y ahí entonces va a cumplir la palabra, será salvo tú y toda tu casa. Primero salvo tú. Salvo tú, buscando, sirviendo, estando firme. Y después toda tu casa, todos tus hijos, toda tu familia. No quieren dejarlo. Dios sabe cómo va a tratar. Dios sabe cómo los va a tocar. Dios sabe. ¿No lo hizo con vos? Lo va a hacer con ellos. Pero vos dejá, orá, serví, buscá a Dios, dejá que Dios haga en ellos. Porque algunos eran duros. No están, muchos de acá no están porque yo era blando. No era blando. Pero Dios era un hueso duro de roer. Cualquier lado menos la iglesia. Cualquier lugar menos la iglesia. Pero ¿quién lo hizo? Dios. ¿Quién es el que coloca la necesidad de buscar? El Espíritu Santo. Porque entró en tu corazón y entró en mi vida. Entonces, si lo hizo en usted, que no fue fácil, pero no imposible, lo va a hacer en el otro. Ese es duro, déjalo, que el más duro, Dios sabe cómo va a ver. Pero vos seguí.
No te podés quedar sentado esperando a ver si ellos vienen y yo, no, déjalo. Muchos de ellos vienen, escuchan la palabra, pero están en la orilla. Decís, Señor, yo no me quedo en la orilla, yo me entro dentro de la barca. Yo entro en esta mañana dentro de la barca. Y yo sé que muchos de mis familiares están ahí en la orilla, escuchan la palabra, me escuchan todo. Pero Señor, así como tú me hiciste entrar dentro de la barca, Señor, haz con ellos, haz con ellos, haz con ellos, haz con ellos también, Señor. Haz con ellos también. Y decís, Señor, yo tampoco quiero estar más en la orilla. Si hasta aquí estaba en la orilla, yo pensaba que estaba adentro, pero me di cuenta que estaba en la orilla. Hoy yo entro dentro de la barca. Hoy yo entro y tus misterios van a ser revelados a mi vida. Y tus misterios van a ser revelados por medio de tu Espíritu Santo. Todo lo que tú me quieras hablar, yo lo voy a entender porque tu Espíritu me lo va a revelar. Perdóname, Señor, por estar a la orilla. Hoy quiero entrar en la barca y estar al lado tuyo, Señor, y escucharte a ti, Padre. Hoy quiero estar dentro de tu presencia y oír tus palabras, Padre.